Estamos a bordo de un cambio de régimen que se ve bastante profundo. Vemos con alegría, con gusto, que hay muchas coincidencias en las cosas que hemos estado planteando de mucho tiempo. Y hemos entonces hecho un esfuerzo entre varios sectores para poder establecer una propuesta de política forestal. México es un país que tiene recursos forestales muy importantes, pero que los tiene bastante desperdiciados. Tenemos que hacer un corte de sexenio en donde vemos esfuerzos, pero vemos también que persiste una balanza comercial negativa muy importante de 7,000 millones de dólares, que persiste la deforestación en cifras que van de 90 a 230,000 hectáreas por año. Vemos que se concentra en las zonas forestales pobreza, miseria, inclusive crimen organizado. En la historia de las políticas forestales en México hemos visto que ha habido muchos cambios que no nos han dejado madurar los proyectos, que han hecho que avances que hemos tenido vayan en retroceso en algún momento. Así que esta iniciativa que tienen ustedes aquí, que es Bosques con Todos, es un resultado de mucho tiempo de discusiones, de mucha experiencia reunida, y algo que quisiera señalar destacado es que reúne a diferentes sectores que actuamos en el campo forestal de México. Tenemos industriales, plantadores, tenemos organizaciones no gubernamentales, tenemos aquí representado el gremio de técnicos, ingenieros forestales, la parte indígena, la representación también de comunidades forestales, la Academia Mexicana de la Ciencia, organizaciones dedicadas específicamente a temas como la captura de carbono y el cambio climático. Así que es una iniciativa que reúne de alguna manera a los sectores más representativos que están realmente actuando dentro del campo mexicano. Hemos entonces preparado una propuesta que es un consenso para líneas de política forestal que esperamos nos resuelvan los problemas de una producción estancada, de una mayor participación necesaria, de la actualización del sector forestal en términos de derechos humanos y diversos temas que vamos a ver. Nos acompañan la maestra Elsa Esquivel de la cooperativa Ambio de Chiapas. Si pudieran levantar la mano, bueno, no vamos a confundir a Elsa con los demás señores que estamos aquí. Nos acompaña Ramón Silva, en ese orden van a tomar la palabra, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Forestales, Antonio Medina, de la Red Indígena de Turismo de México, Carlos González Vicente, de la Asociación Mexicana de Plantadores Forestales y representante de la parte industrial en el Consejo Nacional Forestal, Sergio Madrid Subirán, director ejecutivo del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Gonzalo Novelo, por parte de la Academia Mexicana de Ciencia Forestal,
por parte de Conocil, el compañero Alfonso Martínez, Moreno, perdón, y Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Sin más preámbulo, quisiera pedirle a Elsa Esquivel que nos haga favor de hacer su primera intervención. Vamos a tratar que sean intervenciones de 3 minutos. Es necesario que se empiece a desarrollar un sistema nacional de comercio de emisiones, en referencia principalmente a la cuestión de bonos de carbono, que es un mercado que a nivel internacional está surgiendo, es un mercado que es muy importante como un mecanismo financiero, pero que en México todavía estamos en desarrollo. En esta parte los bosques juegan un papel fundamental, porque no solamente pueden hacer regulación del cambio climático, sino que también son sumideros actuales de carbono, los cuales es importante, por un lado, fomentar nuevos sumideros de carbono, pero también por el otro lado, hacer que los bosques que ya tienen carbono acumulado se puedan mantener en el mayor tiempo. Entonces, los bosques son no solamente reguladores de clima, sino además pueden ser un punto importante para acciones de producción forestal y demás, ligada obviamente a este esquema. En ese sentido también, y hablando de adaptación a cambio climático, los bosques también por sí mismos pueden ser sistemas que ayuden a mejorar la adaptación de las comunidades y en general de la población con respecto a cambio climático. Es decir, los bosques juegan dentro de esta problemática internacional que es cambio climático un papel muy importante. En México, afortunadamente, las comunidades también están insertadas dentro de estos mecanismos y es muy importante que se pueda visibilizar este problema, pero también esta oportunidad que tenemos como sociedad y como comunidades dentro del manejo de los bosques. Entonces, sí estamos en la postura de que hay que hacer un buen manejo de los bosques y no perder de vista esta problemática internacional y el papel que juegan las comunidades dentro de ellos. Y bueno, y nada más quiero resaltar que dentro de estas comunidades, el papel también de mujeres y jóvenes que cuentan a veces con muy pocas oportunidades dentro de las comunidades, debe de ser también algo que debe de ser tomado y considerado para estos nuevos manejos. La propuesta que estamos haciendo va encaminada a que no solo se incremente el presupuesto a favor de los bosques y de sus dueños, sino también que se maneje de una mejor forma, sacando el mayor beneficio. Ya lo comentó ahorita la compañera Elsa de todos los bienes y servicios ambientales que se generan dentro de las áreas forestales, y bueno, justo es que hay una congruencia en cuanto a todos los beneficios que como sociedad obtenemos de los bosques y las necesidades que hay al interior de ellos. No solamente tenemos que preocuparnos por un mayor presupuesto, también tenemos que ser más eficientes en cuanto a la producción de nuestros recursos. En ese sentido estamos encaminando la propuesta en 2 vertientes. La primera, hacer un manejo óptimo de nuestros bosques naturales a través del aprovechamiento pues intensivo en las áreas que tengan el potencial para ello, pero también analizando el por qué en los últimos años se nos ha caído la producción forestal maderable. Por otro lado, y como ya se ha anunciado, ¿verdad?, también es importante ver hacia las plantaciones forestales comerciales, que también representan un gran potencial y claro que de una manera bien planeada pueden incluso ayudarnos a recuperar aquellas áreas que actualmente están destinadas a la agricultura y a la ganadería, ya con pésimos rendimientos, ¿no? Otro asunto que ha resultado complicado para los productores forestales es que los núcleos agrarios como ejidos y comunidades son poco atractivos para esquemas de financiamiento. Los bancos difícilmente otorgan un crédito a un ejido, tiene que ser a través de otra figura. Por eso estamos proponiendo que se cree un área de fomento especializado en servicios en servicios financieros, con tasas accesibles para los productores, que les permita también ir dando pasos en incrementar dentro de sus procesos productivos el valor agregado de sus materias primas. Otro asunto que tenemos que atender es el esquema de comercialización. En los últimos tiempos también se ha traído madera de otros países que entra de manera ilegal
y que desafortunadamente nos pega en cuanto a la producción nacional. Entonces tenemos que fortalecer también los esquemas de comercialización para que los productores tengan la posibilidad de los productos nacionales ofertarlos en mejores condiciones. Ustedes saben, la madera mexicana es muy cotizada a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, por la calidad físico-mecánica que tiene. Entonces necesitamos generar esquemas que fomenten ese potencial de nuestros productos forestales. Gracias. Muchísimas gracias. Antonio Medina, servidor, soy originario del pueblo Mazahua y tesorero de la Red Indígena de Turismo de México. Para nosotros el tema de bosques es muy trascendente y es importante porque es parte de nuestra cosmovisión, es parte de nuestra vida. Nosotros dependemos nuestra sustentabilidad de los bosques. Esta iniciativa de Bosques con Todos es una iniciativa de muchas organizaciones y de mucha experiencia. Para nosotros como pueblos indígenas vemos que hay muchísimos proyectos que se hacen en nuestras comunidades y no somos consultados. Hay dos partes importantes que nos merecen atención a nosotros. Una es la consulta libre, previa e informada y el consentimiento derivado de ella, porque nosotros no podemos estar al margen de la política pública. Si se hacen proyectos de desarrollo en nuestras comunidades, debemos de ser consultados. La otra muy importante es que se le debe dar el valor que tiene a la biodiversidad en nuestras comunidades. Nosotros dependemos de ella, es parte de nuestra forma de vivir. Y vemos con tristeza que las leyes nacionales no se ajustan, no se alinean a los convenios internacionales que el gobierno mexicano ha firmado. Tal es el caso del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En el Convenio sobre la Diversidad Biológica se han diseñado y se han creado directrices y protocolos, los cuales deben de aplicarse para la sustentabilidad de los recursos naturales. Y la parte del acceso a los recursos genéticos es un peligro para nosotros, porque si no somos partícipes en esa acción, vemos cómo podemos perder nuestros conocimientos tradicionales. Entonces, esta reunión y esta propuesta y esta iniciativa que estamos haciendo muchas organizaciones campesinas, académicos, forestales, de comunidades indígenas, es una muy importante porque para que pueda implementarse necesita mínimo de 3 cosas. Uno, que participemos todos de una manera libre, plena y efectiva. La segunda es que esta iniciativa se convierta en política pública. Y la tercera es que haya recursos económicos para su implementación. El Consejo Nacional Forestal es una iniciativa muy importante, sin embargo debe de robustecerse, debe de darse mayor relevancia. Es muy importante también para nosotros la participación de las mujeres y de los jóvenes. Las mujeres porque son las que están continuando con el conocimiento tradicional y con nuestra identidad indígena. Y los jóvenes, los niños y los jóvenes, porque ellos son los que tenemos que reforzar sus capacidades para que puedan tomar las riendas de esta tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Soy Carlos González Vicente, de la Asociación de Plantadores Forestales. Mi intervención se basa en que de cada producto forestal, y hablo del papel, del cartón, muchas veces de las sillas o de los pisos que existen hoy día en México, el 82% es importado. Ya se mencionó que la balanza comercial es negativa en más de $7,000 anuales, pero millones de dólares, perdón. Pero el problema es que sigue creciendo. No la hemos logrado revertir. Estamos hincados de rodillas importando productos forestales que le dan beneficios a los dueños de los bosques de otras partes del mundo. En ese sentido, nuestra preocupación es que, no obstante las iniciativas que se han tomado, necesitamos romper ese gran contrasentido de que los dueños de los recursos en México son los más marginados y los más pobres, no obstante que tienen esa riqueza ahí. Con pleno derecho,
con pleno respeto a sus derechos, con pleno respeto a sus decisiones, como mencionó el que nos antecede, démonos la oportunidad de que se puedan incorporar a la economía formal del país, que puedan tener una calidad de vida y un ingreso digno, empleos que en un momento dado sean de calidad y permanentes, que le den una perspectiva a sus hijos, sin menoscabar el gran capital natural de que son poseedores. Tenemos la gran responsabilidad de impulsar la producción forestal. Mi participación específicamente desarrolla modelos de plantaciones forestales que en 6 años se pueden estar cosechando y que en un momento dado hemos logrado modelos en los que los pequeños propietarios de la tierra están ya disfrutando de esos beneficios. Nuestra inquietud es que tenemos que trabajar fortaleciendo las cadenas de valor locales, en donde la inversión, el desarrollo de los servicios que requiere una actividad forestal eficiente, necesita fortalecer y provocar expansión económica en el medio rural mexicano que tanto lo necesita. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Madrid y yo soy director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura. Yo quisiera referirme al tema de manejo forestal comunitario. Yo quiero decirles que el manejo bajo administración comunitaria ha sido reconocido a nivel mundial en los últimos 40 años y en más de 62 países como una de las herramientas y de los esquemas más importantes y más valiosos para avanzar en la conservación de los recursos naturales y forestales y para generar desarrollo local. Es ampliamente reconocido, ha sido ampliamente documentado. Hay cientos de estudios, tanto a nivel mundial como en México, que han documentado los beneficios que representa el manejo forestal comunitario. Sin embargo, ¿qué pasó en México en los últimos 8 y 6 años? El gobierno ha estado reduciendo el interés y el apoyo al manejo forestal comunitario. Ha puesto el interés en otros temas. Un ejemplo es que la gerencia de manejo forestal comunitario que tenía la CONAFOR se quitó. El gobierno de Peña Nieto en realidad le quitó toda la prioridad al tema de manejo forestal comunitario. Tristemente, ya que a nivel mundial cada vez hay una voz más fuerte, más unánime, de que es una herramienta para poder generar desarrollo local. Así que el gobierno de Peña Nieto en realidad redujo la CONAFOR a hacer una ventanilla de gestión de subsidios. En lugar de tener una comisión comprometida con el desarrollo forestal, la redujo a una ventanilla para gestionar subsidios sin atender la problemática normativa, técnica, comercial y de participación de las comunidades locales, tristemente. Así que este grupo, frente a esta realidad, ha estado trabajando y ha generado este documento que ustedes tienen en la mano, con una serie de propuestas en la cual resalta la propuesta para el nuevo gobierno de que el manejo forestal comunitario sea uno de los ejes principales de política forestal. Un mandato claro para que la CONAFOR se enfoque a atender no solamente a repartir subsidios como lo hizo, como decía yo, sino a tener una acción múltiple, integral, que atienda el tema del acompañamiento de las comunidades, los servicios técnicos forestales, la gestión de permisos. Las comunidades hoy día tienen que hacer tremendos trámites que les llevan 1, 2, 3 años para generar un solo permiso. Y la CONAFOR para nada ha atendido eso. Necesitamos una Comisión Nacional Forestal que efectivamente fomente el sector forestal y fomente el desarrollo de las comunidades que tienen bosque. Si queríamos echar mano de este esquema que ha sido ampliamente documentado para generar desarrollo local, economías locales y conservación, tenemos
tenemos que echar mano del manejo forestal comunitario. La propuesta, una de las propuestas centrales pues de este grupo y en este documento es esto, que el manejo forestal comunitario sea uno de los ejes más importantes de acción del nuevo gobierno en términos forestales. Muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo Novelo. Soy actualmente secretario del 14 Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias Forestales. En nuestra organización, el primer renglón de nuestro objeto social establece nuestra obligación de contribuir al desarrollo forestal sustentable del país, impulsando sobre todo todos los aspectos relacionados con las ciencias forestales y aportando también propuestas de políticas públicas en beneficio general de la sociedad, pero particularmente de los grupos vulnerables. Ya se ha mencionado aquí que varias de las deficiencias o insuficiencias que tenemos actualmente en la administración forestal del país. Desafortunadamente, y a pesar de los vastos recursos forestales de que disponemos, no hemos logrado que estos apuntalen el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad mexicana. Muchas opiniones consideran que esto se debe a la carencia de una política forestal consensuada e integral, entre otros factores. Por eso es que nuestra participación en esta propuesta, en esta iniciativa, nos llama mucho la atención precisamente porque se trata de una propuesta consensuada, ¿sí?, que esperamos que tenga el éxito correspondiente. Todos los problemas que aquí se exponen, inclusive los problemas financieros, de comercio, de déficit, etcétera, ¿verdad?, para su solución requieren necesariamente del acatamiento de los principios de sustentabilidad y de la aplicación del manejo forestal sustentable en todos los proyectos de desarrollo forestal que se lleven a cabo. El manejo forestal comunitario es el instrumento a través del cual podemos aplicar el manejo forestal sustentable. Por eso también requerimos que y lo mencionaba alguno de mis antecesores, de un acompañamiento y una asistencia técnica de calidad, ¿sí?, que permita realmente que las comunidades forestales realmente se puedan apropiar del proceso productivo en el cual se vean involucradas. Pero también el manejo forestal sustentable requiere de personal especializado que pueda apoyar las acciones que se lleven a cabo, y también requiere de la aplicación de tecnología y de conocimientos que sustenten este trabajo que se realiza. Por esa razón, nosotros en el documento proponemos, en primer lugar, que se revise el esquema actual de prestación de servicios técnicos forestales para generar una estrategia que realmente impulse el control comunitario de los procesos productivos, definir perfiles de capacidades de las personas que presten estos servicios técnicos, promover la vinculación de escuela, comunidades y empresas para mejorar la aplicación de estos servicios, vincular las demandas de capacitación a las verdaderas necesidades del sector forestal, desarrollar esquemas de certificación de los profesionales forestales en algunas áreas estratégicas de la actividad forestal, y por otro lado también fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología para resolver los problemas forestales. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Su servidor, José Alfonso Moreno Jiménez, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Silvicultores. Las organizaciones que estamos hoy presentes con ustedes, estamos trabajando y sobre todo proponiendo que haya un marco legal progresista y aplicable. Como es conocimiento de la mayoría de ustedes, la reciente publicada Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable la hemos revisado y contiene una serie de inconsistencias, lo cual se necesita reformar. Nuestra propuesta como organización es que esta reforma a esas inconsistencias que contiene la ley forestal sea escuchada y participada por todos los actores, que sea clara, que sea precisa esta actualización o esta modificación, y paralelamente estar trabajando en el reglamento de la misma ley forestal. Necesitamos clarificar cuáles son las obligaciones que tenemos los propietarios en los terrenos forestales, cuál es la obligación del técnico, cuál es la obligación del industrial, pero también cuál es la obligación de las instituciones de gobierno. Es algo que necesitamos reforzar en esta ley forestal. Con preocupación, en los últimos años hemos tenido problemas de trámites, de autorizaciones con la Semarnat, como lo ha comentado compañeros que anteceden. Se identifica que el sistema de gestión que tiene la Semarnat es muy débil, lo cual genera muchos problemas para poder tener en tiempo y en forma nuestras autorizaciones. Necesitamos trabajar en este sistema de gestión, digitalizarlo para trabajar más activamente y poder avanzar en nuestro sector. Uno de los problemas muy fuertes que ha crecido en nuestro sector es la tala ilegal. En estos 4 años ha crecido enormemente la tala ilegal y muchas veces por grupos organizados. Es un problema que nos está afectando mucho, para lo cual pensamos las organizaciones que es necesario elaborar y desarrollar un programa integral a favor de la legalidad para motivar, incentivar a todos los compañeros que están trabajando en la legalidad. Muchos compañeros están trabajando sus predios ya certificados. Necesitamos seguirlos apoyando, impulsando la certificación forestal, ya sea a través de la norma mexicana o la certificación que se tiene de otros países, pero impulsar esto sobre todo pidiéndole a la nueva administración que adquiera los compromisos de compra de madera legal. Esto nos ayudaría mucho al sector forestal para seguir creciendo y para seguir desarrollándonos en nuestra entidad. Estamos trabajando las organizaciones y vamos a seguir trabajando en estos rubros, como los que han mencionado los compañeros. En el marco legal básicamente serían los puntos que quisiera expresarles. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Gustavo Sánchez, soy presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y queremos comentarles que vemos en los anuncios que han hecho los diferentes voceros de la nueva administración coincidencias muy alentadoras con las propuestas que tenemos este grupo de organizaciones. Hemos visto que se planea fortalecer la dimensión de derechos humanos en la política forestal. Hemos visto que se anuncia que se reconocerán los derechos sobre el carbono para las comunidades. Hemos visto que se ha nombrado a León Jorge Castaños como director de la CONAFOR para la siguiente administración, quien es una personalidad por todos reconocida en el ámbito forestal. Sin embargo, también hemos visto el anuncio del 1.000.000 de hectáreas de árboles frutales y maderables. Vemos en esto una oportunidad, pero también vemos un gran reto. No es una tarea sencilla y estamos señalando que una política integral tiene que ir mucho más allá de estos anuncios y mucho más allá
de esta meta del 1.000.000 de hectáreas. Nosotros estamos proponiendo que haya, además de todas las propuestas que se han enumerado por parte de mis compañeros representantes de organizaciones, un plan estratégico forestal de largo plazo. Es decir, pretendemos que se implemente una política, como en casi todos los países que son exitosos en materia forestal, que trascienda las administraciones y que sea vinculante, pero también que sea construida entre todos los actores del sector forestal. Nos gustaría mucho que se abriera la discusión para ver estas metas que se está proponiendo la siguiente administración y que podamos participar e involucrarnos en ellas para que no se repitan esquemas del pasado. Hemos visto ya en otras administraciones que se proponen metas de reforestación, pero que finalmente esto no se traduce en bosques nuevos ni en una reactivación de la actividad productiva. Y al final son recursos del erario federal que no sabemos dónde van a parar y que no se usan con toda la eficiencia que se requiriera. Bien, finalmente quisiera comentar que no recuerdo otra ocasión donde prácticamente todos los sectores de la actividad forestal nos hayamos reunido para construir una propuesta integral de política forestal, y en ese sentido felicito a todos los representantes de las organizaciones que estamos aquí por dejar de lado nuestras diferencias y poner por delante los objetivos que compartimos para impulsar una nueva política forestal hacia la siguiente administración, y hacemos nuestros votos para que haya la apertura, para que podamos entre todos construir esta política. Muchas gracias. Prácticamente con esto estaríamos terminando las intervenciones por parte de las organizaciones, y me imagino que se abrirá la ronda de preguntas. Si tienen preguntas y respuestas, Emilio, gracias. ¿Se nos pueden decir, por favor, de qué fuente vienen? ¿De qué? Emilio Godoy, agencia Interpress Service. Tengo varias preguntas. ¿La ley forestal debe ser entonces abrogada y que el nuevo Congreso apruebe otra con estos insumos? ¿O en todo caso van a ampararse contra la ley aprobada? ¿Y qué esperan del reglamento? Porque el reglamento va a ser la base de la ejecución de esa ley. Segunda pregunta, ¿cómo puede esta agenda social apuntalar la meta que ha asumido voluntariamente México de cero deforestación para 2030? Y finalmente, el León Jorge Castaño participó en el inicio de este proceso. ¿Lo ven ustedes como una ventaja para que CONAFOR y el resto del gobierno asuma estos planteamientos? Gracias. Si quisiera algún... ¿Les parece si tomamos otras dos preguntas más? Sí, paquetes. Sí, buenos días. Víctor Barrera, de Libertador MX. Una pregunta que podría ser lógica, pero hay que hacerla. ¿Cuántas hectáreas cuenta México en cuanto a bosques que son de forestación, pero que sí son realmente productivos? La mayoría se han decaído precisamente por la falta de recursos. ¿Y en cuántas comunidades existen estos bosques? Y también, ¿cómo se organizan las comunidades? En muchas ocasiones, algunos directores o alguna gente de la burocracia dice que no se reparten muchos recursos, porque cuando se reparten esos recursos se van a otros lados que no son necesariamente la reforestación de los bosques, sino se van a compras de víveres porque son gente muy pobre y se desperdicia mucho el dinero. Si es así, ¿cómo le hacen y cómo sobreviven estas comunidades indígenas? Y la última pregunta es si el doctor podría llegar a CONAFOR, podría haber un verdadero cambio
porque todo el mundo está sembrando sus posibilidades en este cambio, pero una cosa es hablar y otra cosa es hacerlo. Se podría revertir todo esto en un plazo de 6 años, es necesario trabajar más. ¿Alguien más? Ya son 7 preguntas ahorita. Sí. Sobre la ley y el reglamento, ¿quisiera alguno de ustedes? ¿Perdón? Correcto. Bueno, respecto de la ley, hay un proceso muy largo ya donde prácticamente estas mismas organizaciones hemos estado trabajando durante 6 años ya, y ahí entonces en la nueva ley muchos elementos que logramos colocar en un proceso muy, vamos a decir, un poco ríspido, ¿verdad? Difícil, pero finalmente la voluntad de los legisladores nos permitió colocar una serie de propuestas. Sin embargo, fue tan apresurado el final del proceso que efectivamente, como dice el compañero Alfonso, quedaron una serie de inconsistencias en este documento de la ley. Ahora se está trabajando en el reglamento, tenemos de aquí hasta marzo para poder establecer los cómo son de esta ley, a la vez que estar preparando una serie de propuestas de cosas que se quedaron rezagadas y de esas inconsistencias que son defectos, pues vamos a decir fortuitos por la velocidad y el apresuramiento en el que tuvo lugar ese proceso de la legislación. Pero sí va a ser importante que se le trabaje en varios temas que no sé si hay espacio para discutirlo. No sé, resumir, con el reglamento corregirían las deficiencias de la ley aprobada. No se puede. Algunas cosas se pueden corregir, pero lo que la ley no establece, el reglamento no puede cambiarlo, pues, ¿no? Pero no hay que derogar. Y la pregunta era si había que derogar la ley. No consideramos que se tenga que derogar, pero sí que ponerle varios elementos. Carlos. Sí, sobre ese tema y muy rápido, la ley no necesita derogarse, sería un proceso sumamente complejo. Lo que necesita es una iniciativa para corregir posiblemente unas 20, 25 inconsistencias, indefiniciones que por ese proceso apresurado se barrieron y quedaron en ello. Lo que es también sumamente relevante aclarar es que los reglamentos no pueden ir más allá de los conceptos y que la ley mandata al reglamento. El reglamento es una responsabilidad del Ejecutivo Federal y en ese sentido estamos trabajando, muchos de los que estamos aquí, por hacer un reglamento que facilite. Escuchó usted que se dijeron varias veces, la tramitología es compleja, la tramitología es sumamente rebuscada. Necesitamos un reglamento que incorpore procedimientos más simples. Ahora que hay una nueva ley de trámite que acaba de aprobarse la semana pasada, necesitamos que esos trámites que se le demandan, hay que recordar muchas veces a ejidos y a comunidades, les ayude, no que les diga cómo no hacerlo. Gracias. Esa ley es la de mejora regulatoria. Mejora regulatoria. Sí. La otra pregunta era si cero deforestación. Entonces lo que nosotros consideramos es que el manejo forestal comunitario es la mejor forma de mantener forestales los terrenos forestales. Dicho de alguna manera, si tenemos una vaca, la vaca no la vamos a matar si nos da leche. Si las comunidades tienen
beneficios por parte de sus recursos, las propias comunidades los cuidan. Y eso es lo que México ha experimentado y casi de una manera ejemplar a nivel mundial reconocido. Entonces, el planteamiento que hacemos es que avancemos hacia cero deforestación con una mejor regulación, que no sea más pesada, sino al contrario, más fácil de seguir, con una batalla contra la ilegalidad, que según declaraciones alcanza el 70% del tráfico de madera en México, y sobre todo mediante generar condiciones para que las comunidades y los dueños privados también de los recursos forestales hagan un uso sustentable que les dé beneficios concretos. Sí, gracias. Lo que se refiere a cómo nos organizamos en las comunidades indígenas, nosotros en las asambleas comunitarias identificamos qué espacios podemos otorgar para crear reservas comunitarias. Y esos espacios no son intocables. Esos espacios los utilizamos para cuidarlos y preservarlos, pero también de ahí tomamos nuestro sustento para nuestras viviendas, para nuestras artesanías, inclusive para nuestras ceremonias. Pero lo hacemos de tal forma que este plan de manejo permite su uso sostenible. Lo que a nosotros nos ha impactado mucho es la tala ilegal, clandestina y el cambio de uso de suelo. Si para todos esos programas, proyectos de desarrollo que se realizan en nuestras comunidades somos tomados en cuenta, creo que habría una buena forma de armonizar y de ir de la mano con la política pública, pero siempre y cuando se respeten nuestros conocimientos tradicionales, porque si el Estado llega con especialistas y quiere imponer procesos que muchas de las veces no son aplicables a nuestra realidad, entonces por eso no funciona. Gracias. Gustavo. Sí, complementando la pregunta que hacía el compañero de MX, que ya abordó Antonio de Rita, yo les comentaría que uno de los problemas que tenemos es que la estadística no está, digamos, actualizada. El último reporte de producción es de alrededor de 6 millones de metros cúbicos, 7 millones de metros cúbicos, y eso nos da una superficie realmente bajo manejo de alrededor de 10 millones de hectáreas. Creemos que estamos muy por abajo del potencial que tenemos, y muchas de las comunidades campesinas que están haciendo aprovechamiento están organizándose entre ellos, como señalaba Antonio, en asambleas comunitarias y en comisiones de 10, 15 personas que diariamente hacen presencia en los bosques, de manera de que eso permite que tengan un trabajo permanente, una supervisión de sus recursos, pero que también no todo el tiempo estén trabajando la actividad forestal, sino que estén trabajando en otras actividades de diversificación productiva. Eso les permite que la economía campesina en las comunidades forestales sea diversificada y que el bosque les dé recursos que corresponden al trabajo que invierten en el cuidado silvícola. Tenemos comunidades que tienen desde 100 hectáreas de bosque y que les brindan digamos, recursos significativos para su subsistencia. Tal vez no vivan exclusivamente de eso, pero hay comunidades que, por ejemplo, con pequeños terrenos forestales pueden tener proyectos ecoturísticos, o si tienen más superficie pueden tener aprovechamiento, pero eso les permite complementar el ingreso de las familias que conforman estas comunidades. Gracias. Sergio, complemento. Gracias. Yo pensaba decir muy rápido sobre lo que pregunta Víctor, si en 6 años se puede revertir este proceso.
Difícilmente va a ser un sector forestal totalmente cambiado. 6 años son pocos años. Sin embargo, sí tenemos la convicción de que este nuevo gobierno, si atiende a una serie de aspectos estructurales de cómo estaba trabajando la CONAFOR, sí se pueden hacer cambios sustantivos. Miren, hoy día existen más de 2.200 comunidades que tienen un permiso de aprovechamiento forestal vigente, y de esos 2.100, solamente 600 comunidades manejan directamente el bosque, tienen un control sobre el proceso productivo, así que hay un déficit tremendo. Si la CONAFOR deja de ser una ventanilla únicamente de reparto de subsidios ineficiente, como lo ha sido hasta ahora, y se enfoca a dar un acompañamiento cercano, eficiente, eficaz con las comunidades, si atiende el tema normativo, el tema técnico y el tema comercial, seguramente esas 2.100 comunidades, un porcentaje muy alto va a estar manejando su bosque. Y además de esas 2.100 comunidades que tienen ese manejo forestal, hay todo un potencial de otras comunidades que sí tienen bosque, pero que ni siquiera tienen plan de manejo. Se estima que hay cerca de otras 8.000 comunidades que sí tienen bosque y que tienen posibilidades de tener un plan de manejo, si no maderable, a lo mejor para turismo y para otros usos. Así que sí tenemos pues la expectativa de que este nuevo gobierno sí cambie el rumbo y dé un empujón importante para que en pocos años, después de este sexenio, sí tengamos un sector forestal fortalecido y un conjunto de comunidades trabajando en la conservación y en el desarrollo local. Gracias. Ramón. Si gustan, pasamos a una... Bueno, únicamente para dar respuesta a una pregunta que coincidió tanto con Emilio como con Víctor Barrera. Respecto a la participación del ingeniero Jorge Castaños, definitivamente consideramos que va a ser un elemento importantísimo para la implementación del documento que nosotros estamos dándoles a conocer el día de hoy. Y el ingeniero cuenta con todo el respaldo, ya la propia Asociación Mexicana de Profesionales Forestales lo había manifestado, y ese consenso pues de todos los que estamos aquí hoy en la mesa, que es una decisión muy aceptada por parte del gobierno entrante en la designación del ingeniero Jorge. Estamos seguros que él reúne las características, tiene la experiencia, ha estado ya en el sector oficial anteriormente y recientemente ha estado innovando con varias de estas opciones que nosotros estamos planteando para diversificar la producción forestal. También comentarles que el caso forestal no es como la agricultura, que de un año para otro se obtienen cosechas y se vuelve a sembrar y todo. Es difícil que en 6 años podamos ver los resultados que pretendemos, pero necesitamos empezar. Y si eso se da a partir de ya, pronto podemos ver los resultados tanto en la calidad de vida de los productores forestales como en la misma condición de nuestros ecosistemas. Si les parece, vamos a dar a apertura otra ronda de preguntas. Les solicito por favor que limiten sus preguntas a una sola, y desde este lado también de los ponentes, por favor, ser muy puntuales y limitar las respuestas. Pues. Entonces, rápidamente, ¿quién falta de hacer preguntas? Usted levantó la mano. Hola, buenos días, Carolina Gómez de La Jornada. Ya tocaron el tema, nada más quería hablarlo sobre esta reforestación que propone Andrés Manuel López Obrador de 1 millón de hectáreas. No sé si esto sea suficiente en el sureste, ¿no? No sé si esto sea suficiente, se requieren otras medidas adicionales y qué tan factible es hacerlo en su seno, ¿no? Él dice que son árboles frutales, ¿no? Maderables. Pero no sé, porque hay gente que he escuchado opiniones de que eso no es posible, ¿no? Van a hacer 3 preguntas, ¿verdad? Sí. Gracias, buenos días. Marco Antonio Hernández de los bizcochos de las 8 de Promo Estéreo. Estoy viendo aquí en las propuestas conservación y servicios ambientales de frenar el avance de agricultura y ganadería extensiva en áreas forestales. Esto quiere decir que sus propuestas no conviven con los sistemas de agrosilvopastoreo.
Gracias. Yo tengo varias preguntas y las voy a lanzar. Quisiera nada más, por un lado, preguntarles para dimensionar... No dices el... soy Evelyn Cervantes, del periódico Reforma. Para dimensionar el alcance de la propuesta, quisiera pedirles cuántas hectáreas de superficie que nos detallen son susceptibles de manejo comunitario y si las tienen ubicadas por regiones, cuáles tendrían que ser prioritarias dentro de esa propuesta para poderlas ejecutar. También en aras de que el documento se tomara por parte de la CONAFOR y se pusiera en ejercicio, ¿cómo cambiarían los índices de tala? Es decir, o por dónde empezar estas regiones que ustedes ubican como prioritarias. Y también preguntarles, en la cadena comercial, para fortalecer el tema de la cadena comercial, ¿cuál es el esquema que se está desglosando en esta propuesta? ¿Qué es lo que están planteando y cómo irla materializando en la medida del sexenio? Y por otro lado, hablaban de que se incrementó la tala ilegal durante los últimos años, entiendo que en el sexenio. ¿Podrían detallarnos cuáles son las zonas donde está identificado este crecimiento y qué implicaciones ha tenido, es decir, cómo están trabajando ahí las comunidades o cómo está impactando? Gracias. Por favor de limitar las preguntas a una sola, por favor. Esta es la última de este bloque. Álvaro Cedillo, de Prensa Animal. La pregunta es muy concreta. ¿Cuántos sancionados han tenido en cuanto a tala ilegal que hayan sido encarcelados o estén en proceso? ¿Y qué se necesitaría cambiar para detener en materia de procuración de justicia en esta materia, en la tala ilegal? Entonces, te adelanto, por favor. Por favor de ser cortos y concretos, por favor. Bueno, Carolina, si es factible o no el 1.000.000 de hectáreas. Bueno, me parece que ya se planteó acá. Me parece que Gustavo querías decir sobre esto, ¿no? Sí. Carolina, aquí estamos planteando fundamentalmente que se abra la discusión respecto a precisar bien cuál es el plan respecto al 1.000.000 de hectáreas. Te comento dos indicadores. Esta administración está prácticamente cerrando con un reporte de 1.000.000 de hectáreas restauradas, es decir, está en teoría haciendo una restauración de más de 100.000 hectáreas al año. Sin embargo, por otra parte tenemos el indicador del ritmo de crecimiento de las plantaciones forestales, que es, me parece, de alrededor de 10.000 hectáreas al año. Entonces, es importante saber este sistema de cultivo agroforestal, si se parece más a una reforestación con fines de restauración o a una plantación forestal con fines productivos y también ambientales. Dependiendo de cómo se esté planteando el asunto, va a depender el ritmo al que es posible crecer. Por eso es importante que se abra la discusión y que participen los diferentes actores que van a estar involucrados en este proceso. Y respecto a si este solo proyecto es suficiente en materia forestal, evidentemente no es suficiente. Creo que no alcanza eso para reactivar al sector, por eso estamos haciendo una propuesta de política integral. Gracias, Marco. Habla o pregunta sobre la convivencia del manejo forestal comunitario y las formas agrosilvopastoriles de trabajo. Nosotros estamos planteando un enfoque territorial. No se puede pensar en bosques sin pensar en que la gente de los bosques es gente de agricultura, gente que trabaja en ganadería y muchas cosas más. Entonces el planteamiento que tenemos es un planteamiento de concurrencia con otros sectores, donde no solamente es la CONAFOR, sino que van a tener que ser otras dependencias las que tienen que coordinarse, y eso es un reto mayor en el que todos estamos empeñados en avanzar.
hay muchísimas cosas que se tienen que hacer en conjunto. Sí, bueno, yo lo preguntaba, perdón, yo lo preguntaba no por el beneficio solamente de las personas, de las comunidades, sino también del beneficio del propio bosque que va a tener al convivir con una adecuada carga animal. Hacia eso iba. Gracias. Bueno, nada más complementando un poco, dentro de la propuesta que tenemos, la prestación de los servicios ambientales es una de las oportunidades que vemos. Y obviamente estamos convencidos, porque así nos lo ha dicho la práctica, que puedes hacer una convivencia entre el sector forestal y el sector productivo. Obviamente para esto, por un lado, necesitas desarrollar los sistemas financieros que te permitan poder otorgar ese beneficio a las comunidades, y a la vez también poder hacer, un poco lo que señalaba Gonzalo, es hacer una planeación de territorio donde te permita hacer la convivencia de ambas acciones, ¿no? Entonces, ¿es viable? Claro, es viable. No es como es uno o es otro, sino efectivamente podemos hacer la convivencia de ambos sistemas, pero necesitamos primero tener los recursos financieros, porque finalmente los recursos ambientales son una propuesta financiera que permita reconocer y hacer este aprovechamiento, vamos a decir que de recreación o de beneficios no tangibles, que son los servicios ambientales, y a la vez hacer una combinación con sistemas productivos, que puede ser tanto la misma parte forestal como la parte productiva, ya sea a través de ganado o a través también de frutales. Por ejemplo, el sistema café es un sistema agroforestal productivo que brinda tanto la parte productiva como la parte ambiental. Y en el caso de ganadería hay experiencia ya en México también en donde se puede hacer. Entonces, no estamos peleados, no es una u otra, sino es desarrollar mecanismos y estrategias que puedan hacer la convivencia de ambas actividades. Bueno, vamos a... Sí, Gonzalo. Bueno, creo que ya tanto Elsa como Gonzalo han detallado un tanto la respuesta a esta pregunta. Lo que yo quisiera subrayar es que en nuestro documento, ¿sí?, se propone la armonización de la política forestal con otras políticas públicas, ¿no?, que permitan la convivencia de todo el sector rural, ¿verdad? Y eso está muy claro en la propuesta del documento. Y aunque ya es un tema que pasó, quisiera yo señalar que una de las causas por las cuales, no es la única, pero una de las causas de la tala clandestina es la sobreregulación que existe, ¿sí?, en la ley y el reglamento forestal. Por lo tanto, también otra de nuestras propuestas es precisamente reducir esa sobreregulación que actualmente existe. Gracias. Bueno, eso nos lleva entonces a ver si podemos ver varias de las preguntas que nos hicieron sobre el tema del contrabando y de la tala ilegal, y también de la superficie donde puede establecerse el momento. No. Gracias. Tenemos apenas 7 millones de hectáreas bajo manejo regular. Se estima que tenemos otros 7 millones de hectáreas bajo manejo irregular, o sea, en contrabando. Y puede ser que tengamos alrededor de unas 21 millones de hectáreas de terrenos forestales actualmente con potencial productivo. Y en declaraciones del procurador, el 70% de la madera que se compra y vende en el país es de procedencia ilícita. En un trabajo que la red MOCAF hizo de campo, identificó 58% de ilegalidad en el sector. Es una cifra que es muy difícil de fijar. Entonces, lo que estamos planteando es que tiene que hacerse conciencia de que el problema de la tala ilegal es un problema multifactorial que requiere una respuesta integral de diferentes partes.
Una de ellas muy importante es evitar la sobreregulación, facilitar que sea más fácil pedir permiso que pedir perdón, pues, y hacer entonces que la gente vaya concurriendo, vaya llegando a un manejo forestal como una manera sustentable, que no se acabe el recurso, y eso tiene que ser legal. Y además tenemos que subrayar la coincidencia entre estas actividades ilegales y la proliferación de las actividades criminales de la delincuencia organizada en zonas forestales que son apartadas y por ello son muy vulnerables a estas actividades. Pero la respuesta no puede ser solamente de policía, tiene que ser con un enfoque preventivo mucho más que correctivo, que incluye la capacitación de las autoridades, la capacitación de las personas obligadas para que cumplan los requisitos, también esquemas de vigilancia con mucho mayor participación y una serie de otras cosas que necesitamos juntar, y no solamente una acción policíaca que sí es necesario hacer. Las cifras que nos da también el informe de la Procuraduría Ambiental nos dice que de estos alrededor de 12 millones de metros cúbicos de madera ilegal, lo que están decomisando el año pasado son 18,000 metros cúbicos, lo cual nos dice, no tenemos datos de gente encarcelada ni estas cosas, pero de decomisos sí. Y lo que nos está diciendo pues es que la actividad de la Profepa en torno a este problema es de una incidencia absolutamente marginal que no nos resuelve el problema. Bueno, yo creo que podemos pasar al siguiente bloque. ¿Quién más tiene preguntas? Por favor, de ser muy corto, es una pregunta, si es posible. Sí. Respuesta corta, pregunta corta. Sí, es un punto nada más definitorio. Juan Carlos Machorro, del periódico Mi Ambiente. Esta propuesta ya la han presentado con quien va a encabezar la bancada de Morena en diputados en el Senado y en la oficina de López Obrador, o ahora el nuevo titular el que va a ser el nuevo titular de la CONAPOR. Gracias. En el mismo sentido, esta propuesta integral, entiendo, consensuada, ya tendrá alguna ruta de acercamiento con el nuevo gobierno, aunque han dicho que lo que él propone es insuficiente lo que se propone su profesor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? O sea, cerramos este bloque. Bueno, en realidad es una sola pregunta y lo que digamos, bueno, la invitación que se hizo es justamente manifestando que estamos solicitando un acercamiento mucho mayor, pero también quiero mencionar que lo hemos tenido ya bastante fuerte a través de diferentes organizaciones. Entonces, esa es la intención, justamente como se dijo al principio, incidir en estos cambios. Creemos que son propuestas expertas, propuestas ancladas en una realidad y en un compromiso de largo plazo que viene de mucho tiempo atrás, y confiamos en que los canales que ya tenemos abiertos de comunicación pues nos den un diálogo ágil para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas sectoriales y también de la agenda legislativa, por la pregunta muy específica sobre la coordinación en el legislativo. No sé si alguno de los compañeros quisiera abundar. Sergio. Yo quisiera tocar, perdón Gonzalo, más un detalle que se quedó en la mesa de la pregunta de reforma, si me permites, que se refería, decía ella, si con esta propuesta el índice de tala va a bajar. Yo quisiera decir que si el gobierno entrante sí logra hacer una vuelta de timón importante a la forma de intervención de parte del gobierno a las regiones forestales, sí creemos que efectivamente va a haber una baja en la tala. ¿Por qué?
Lo que ha pasado con la CONAFOR actual, que ha desatendido al sector. Como decía yo hace un momento, se ha centrado en este asunto de repartir subsidios, tener la ventanilla, se abrió la ventanilla, se cierra la ventanilla y no está atendiendo al sector. Como resultado de esto, muchas comunidades han sido debilitadas. Muchos dueños de los recursos forestales han tenido que sufrir las consecuencias de la normatividad que es muy cara y compleja. Han tenido que sufrir el resultado del aumento de la inseguridad en las regiones, de una falta de apoyo en asuntos comerciales. Así que los bosques en muchos lugares están siendo golpeados tanto por incendios como la tala ilegal. No se necesita poner más policías, se necesita fortalecer las capacidades de las comunidades para hacer esa protección del bosque. Como decía yo hace un momento, el manejo forestal comunitario ha sido reconocido y se ha demostrado como es el mejor elemento, el mejor esquema para poder enfrentar el tema de la conservación de los recursos forestales. Así que si el nuevo gobierno si da una vuelta de timón y genera una intervención de parte del gobierno comprometida y enfocada a fortalecer capacidades de las comunidades, sí seguramente vamos a tener una disminución en los índices de tala ilegal. Sobre el curso que va a tener el documento, ¿alguien más quiere? Bien, pues podríamos decirles que el documento salió de la imprenta a las 8:30 de la mañana o algo así por ese estilo, ¿no? Por lo tanto, el documento está calientito, apenas, ¿verdad? Ha sido motivo por parte de todos los que participamos en él en numerosas revisiones para tratar de concretar y ser más precisos en nuestros planteamientos. ¿Qué sigue ahora? Efectivamente, tocar todas las puertas que sean posibles y que sean necesarias para tratar de hacer llegar nuestras propuestas. Lo mencionaba el compañero Ramón y también Gonzalo. Afortunadamente, nuestro acceso al nuevo director propuesto de CONAFOR es muy amplio y creemos que podemos tener oportunidad de hacerle en alguna oportunidad que seguramente sus ocupaciones actualmente lo tienen muy entretenido, para hacerle entregarle el documento y explicarle con detalle en qué consisten nuestras propuestas y cuáles son las aportaciones que cada una de nuestras organizaciones puede hacer para el desarrollo forestal sustentable. Gracias. Muy rápido, nada más. Bueno, nada más quizás algo que ya lo comentaron, pero me parece que es muy relevante de este documento, es que es un documento que está basado en nuestras experiencias. O sea, cada uno de nosotros tiene un ámbito profesional de desarrollo y nos movemos en un ambiente totalmente quizás diferente, pero que al final lleva al objetivo común, que es hacer que los bosques sean realmente un promotor de desarrollo forestal para las comunidades, ¿no? Y en general para la gente que vive en los bosques. Por eso el nombre de Bosques con Todos y obviamente pues bosques para todos, porque aunque las ciudades estamos quizás de repente un poco alejadas de los bosques, no podemos olvidar que muchas de las cosas vienen de ahí, ¿no? Entonces, creo que el gran valor que tiene el documento, además de conciliar ideas y tener una propuesta en común, es que es un documento que no está hecho bajo una teoría, es un documento que está respaldado por la experiencia práctica y los años que tenemos trabajando cada uno de nosotros en nuestro ámbito. Con respecto al camino que va a seguir el documento, nada más quiero hacer énfasis en la penúltima página que van a poder observar de él, un proceso de adhesiones. Es decir, las organizaciones que estamos el día de hoy aquí, pues obviamente entiendo que cubrimos una parte sustancial de los actores que participamos
ya de tiempo para atrás en la actividad forestal. Sin embargo, nuestro llamado, y es muy trascendente, es ser incluyentes. Hay muchas otras organizaciones que sin duda a nivel local, a nivel estatal o inclusive a nivel nacional, les estamos llamando para que sean partícipes, que opinen, que se expresen sobre esta propuesta que estamos haciendo, porque la política forestal, la política pública forestal de este país tiene en un momento dado que ser incluyente. Si no es incluyente, difícilmente va a tener éxito a la hora de bajarla y de aplicarla. Gracias. Bueno, pues me parece que con otra pregunta, sí. Buenos días, no soy periodista ni trabajo en el sector forestal. Nada más quería hacer algunos comentarios que probablemente podrían ser de utilidad. Soy biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, me dedico al manejo de vida silvestre desde 1993, de manera cotidiana, y hasta hace unas semanas asesor de la Cámara de Senadores. Mis comentarios van en ese sentido, me parece muy útil este documento, y yo creo que como recomendación sería muy útil que cuando comience la legislatura este documento estuviera en manos de todos los asesores que van a estar en la Comisión Forestal, o los que estén ligados al medio ambiente, porque son realmente ellos quienes arrastran el lápiz, tanto los de la Cámara de Diputados como los de la Cámara de Senadores. Eso lo vamos a poder saber los primeros días de octubre, porque las comisiones en ambas cámaras se conforman a partir de la tercera o cuarta semana. Entonces vamos a saber quiénes son los que presiden, qué legisladores son los que presiden las comisiones en ambas cámaras, y en ese momento quiénes son sus asesores. Eso se puede verificar en las páginas del Congreso. Es muy importante que veo que hay una queja constante o un señalamiento constante sobre el tráfico, y que se le pedirá a la autoridad que cumpla con su cometido, ¿no? Esto lo veo reflejado en otros sectores, en el sector minero con los lupios, en el sector pesquero con la pesca ilegal, en el sector pesquero con los humeros en materia de vida silvestre, o sea, y todo va a caer al mismo punto. Esto es Profepa, y muchas veces, en particular en este sector, el comercio ilegal va ligado mucho al crimen organizado, y es difícil que Profepa actúe ahí. Hay una sugerencia, es de que en el momento que determinen, que sepamos quién va a ser el presidente de la Comisión de Forestal dentro de en ambas cámaras, que se acerquen a él y que soliciten que se le haga un exhorto a la autoridad para que cumpla su cometido. No se necesita más regulación, con la regulación que existe es suficiente. Lo que se necesita es que la Policía Federal, en este caso, incluso el Ejército, la Marina y Profepa, hagan un acompañamiento de Profepa para que cumpla el cometido, tanto en el campo, donde se da el ilícito, como en el sector carretero, como en los mercados, en esos tres puntos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con mucho cuidado sus indicaciones, muy importantes. Muy amable, gracias. Sí, perdón, si me dejan puntualizar nada más. Es muy importante, y eso porque todavía no va a entrar el presidente Obrador, que de aquí a octubre verifiquen que sean los presupuestos suficientes en el plan, en la ley de... Ahora que se van a determinar la ley de ingresos. Si gustan, pues les agradecemos mucho su presencia. Si ya no hay más preguntas, pues gracias y hasta luego.